Bien, hermanos, vamos a mantener abiertas nuestras Biblias en Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 21, que ya hemos leído. El título del mensaje de hoy es La carne versus el espíritu. Pero para ponernos en un contexto durante todo este mensaje, este sermón, quería leer la última parte del versículo 21, ¿sí? Donde en versículos anteriores, desde el 19, se nos dan una lista de pecados, que después vamos a ver un poco eso, pero que al final del 21 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ustedes habrán escuchado de la carta de Juan, que dice el que practica, algunas traducciones lo hacen así, practica el pecado, no es de Dios. El que practica el pecado es del diablo y no es de Dios. Pero bueno, Juan utiliza una palabra muy común en el idioma, que escribieron el Nuevo Testamento, que es el griego, pero siempre Pablo, por alguna razón, y quizás por su formación académica, es más específico él al utilizar una palabra que nosotros conocemos en nuestro idioma. Por ejemplo, espero que no pase, pero cuando alguien se dice que un médico comete mala praxis, ¿qué estamos diciendo? Esa palabra praxis, ¿sí? Que no la encontramos todos los días, pero es muy común el uso de la expresión. Cuando un médico comete mala praxis, quiere decir que tuvo una mala ¿qué? Práctica. Bueno, ahí lo tienen. Hay una palabra específica en el idioma del Nuevo Testamento que Pablo utiliza para no dejar lugar a dudas de qué se está refiriendo a una práctica, o sea, del pecado como algo constante, como un medio de vida. Ahora, esto no quiere decir que alguno diga, bueno, ya que Pablo dice que es una práctica, cometer un pecado de vez en cuando de esos que de la lista, entonces no está mal. No estamos hablando de eso, porque si vos cometés un pecado de vez en cuando, también es una práctica. Una práctica no quiere decir que sea todos los días. Puede ser cada cierto tiempo. Entonces, la introducción apunta a que ¿a quién nos estamos refiriendo cuando vamos a hablar en esta mañana la carne versus el espíritu? Solamente podemos estar hablando del creyente en Jesucristo. Y en el punto 1 lo vamos a ver. Hoy vamos a dividir este sermón en 3 puntos. Primero, ¿quiénes participan de esta guerra de la carne contra el espíritu? Y vamos a explicar un poco el término de cada uno. Vamos a ver como segundo punto que esta es una lucha sin cuartel. Y vamos a ver como tercer punto cuáles son, entre comillas, los soldados que envía la carne. Entonces vamos al primer punto. ¿Quiénes participan de esta guerra? En el versículo 1, el primer versículo que hemos leído, no el versículo 1, que es el 16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Vamos a detenernos en esa parte, andad en el espíritu. La Biblia nos dice, repetidas ocasiones, que el que no conoce al Señor, ¿sí? Anda en la vanidad de su sentido, anda solamente en la carne, no puede discernir las cosas espirituales porque necesita, una obra sobrenatural de Dios a la cual llamamos conversión. Esta palabra conversión, siempre utilizada en el ambiente evangélico, cada vez menos predicada. Las personas creen que se transforman en cristianos simplemente por asociarse a una iglesia, pero la palabra conversión o nacer de nuevo es lo que la Biblia nos dice como un hecho sobrenatural que provoca a Dios a través de ¿qué? A través de su Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo obra esa regeneración en el corazón, ¿sí? Ese Espíritu Santo mora en el creyente desde ese primer día. No viene después, no creemos que hay una segunda experiencia donde primero sos salvo y después viene el Espíritu Santo. Es justamente el Espíritu Santo que aplica la palabra al corazón, es que la persona es regenerada. Y el Espíritu Santo permanece en la persona que salvó, por medio de la predicación de Jesucristo, siempre. Entonces, esa persona, a partir de que conoce al Señor como su Salvador, podemos decir, anda en el Espíritu.
Solamente puede andar en el Espíritu aquel que tiene el Espíritu. Solamente tiene el Espíritu aquel que ha sido regenerado por el Espíritu. Por lo tanto, ¿quiénes están en esta guerra? Solamente los que han nacido de nuevo. Muchos quieren participar de esta guerra. Mucha gente que se considera religiosa, ¿sí?, está siempre diciendo que está en una guerra con sus pecados, pero hay una enorme diferencia, vamos a ver, entre enfrentar esta guerra sin el Espíritu que enfrentarla con el Espíritu. Y al referirme nuevamente, aclaro, con el Espíritu me estoy refiriendo a creyentes. Solamente el creyente puede tener esta guerra. Los demás tienen una especie de batalla totalmente perdida. Pero el creyente tiene una batalla ganada, no por sí mismo ni por sus esfuerzos al final de su vida, sino por Jesucristo en la cruz. Entonces, andar en el Espíritu es solamente para los creyentes. A veces ilustramos nuestros sermones poniendo una imagen, ¿sí?, y se hace difícil a veces encontrar qué imagen poner en internet, ¿sí? Es una imagen ilustrativa y muchos de los que han predicado sobre este tema han puesto imágenes similares, pero quiero aclarar una cosa. Hoy la gente influenciada por las culturas orientales, todas las prácticas orientales, y algunos usan un símbolo que ustedes conocen a veces como una gota de color negra que por debajo se enfrenta con otra gota blanca y le llaman el yin y el yang. Y las creencias orientales quieren representar una lucha entre el bien y el mal de forma equiparativa, ¿sí?, que están en equilibrio. Obviamente, en la Biblia, ninguno piense que esta lucha de la carne contra el espíritu es como el yin y el yang. No es equiparativo. No es más la carne que el espíritu. Nosotros, los creyentes, tenemos una nueva naturaleza espiritual en Jesucristo. Por lo tanto, el pecado mora en nosotros como una reminiscencia, como una parte menor. Quizás muchos de nosotros, al pensar en la carne contra el espíritu, se imaginan, ¿sí?, que el Espíritu Santo que está en nosotros nos lleva en contra de la carne, pero están a una igualdad. No están en una igualdad. ¿Qué es lo que prima? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza en Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, yo lo sé, pero queda ese rastro en nosotros que puede florecer y que justamente en el versículo que hemos leído está esta palabra técnica, como siempre digo, en el versículo 1, pero que ya todos tenemos que aprender. Si alguna vez alguno viene aquí por primera vez, pero otros ya han seguido la serie, la palabra concupiscencia, ¿sí? Esa palabra, que no la oímos todos los días, vendría a ser, para explicarlo, ¿no es cierto? Dios nos dio una nueva naturaleza en Cristo por medio del Espíritu Santo, pero queda aún en nosotros, ¿sí?, una tendencia hacia el pecado propia. Esto no es externo, esto no es del diablo, si bien son frentes del cristiano, el mundo, su pecado, el diablo, es algo interno, con el cual luchamos. Jesucristo, como dije el domingo pasado, no tenía esa concupiscencia, no tenía esa lucha interna, pero nosotros sí. Y a esto es lo que apunta Pablo. Y nos dice, anden en la nueva naturaleza del Espíritu y no satisfagan, no le den de comer a la concupiscencia. Y cuando ustedes escuchan la palabra carne, sabrán que esta palabra carne, ¿no es cierto?, se refiere, ahora vamos a ver, a un término teológico. Entonces, solamente los cristianos pueden participar de esta lucha, y es una lucha, como digo, desigual, porque tiene que primar el Espíritu Santo, pero que es una lucha que no debemos ignorar. Ahora, tener una lucha en donde la mayor parte del tiempo somos victoriosos, podemos decir que esto consiste en una vida de santidad. La vida de santidad, como pensaban en la antigüedad los católicos, no era aislarse a un monasterio
y no tener contacto con el mundo, porque decían, de esta forma soy más santo. Ellos se olvidaban que el problema es el corazón del hombre y que la concupiscencia, por más que te mudes a la Antártida, la vas a llevar con vos. Y vas a ser tentado aunque estuvieras en un desierto. Entonces, la lucha la tiene el creyente, pero la batalla está ganada y el creyente no puede perder esta lucha. Escuchen bien. El creyente no puede vivir en derrota. Si una persona es derrotada siempre por el pecado, es una práctica, como decía el último versículo, podría ser la evidencia de que no es creyente. Miren, yo me he encontrado con infinidad de personas que son más despiertos mentalmente que el resto y pueden armar con su mente, y quizás con un estudio previo que tuvieron, las verdades del Evangelio. O sea, pueden recitarlas. Pueden decirlo mejor que un verdadero creyente, pero son incrédulos. Porque se saben una teoría. Pero cuando vas, ¿cuál es su práctica? ¿Cuál es su praxis? Su práctica es el pecado. Entonces, muchos pueden tener una buena teoría, pero una mala práctica, y eso evidencia de que la batalla no la están ganando. Si alguna vez tuvieron una victoria, fue aparente, no fue real. Solamente los cristianos pueden tener esta batalla, pero el Señor los conduce a la victoria. ¿Por qué? Porque está su Espíritu. Decía John Owen en un libro que creo que la mayoría conocemos, La mortificación del pecado, dice, si no usamos el poder del Espíritu, con mayúscula, ¿no?, y la naturaleza nueva para mortificar el pecado cada día, entonces descuidamos el remedio perfecto que Dios nos ha dado contra este gran enemigo. Entonces, es el remedio perfecto el Espíritu de Dios. Vuelvo a repetir, todos los que estamos aquí, realmente en esta mañana, si somos creyentes, sabremos lo que es la victoria. Ahora, si alguno esta mañana está aquí en una especie de ciclo sin fin, ¿sí?, en una especie de periodo donde por ahí está bien, por ahí se aparta, por ahí vuelve, por ahí se aparta, por ahí dice que lucha con el pecado, por ahí el pecado le gana, y nunca levanta cabeza, lo que tiene que pensar es que este mensaje en general no está aplicado para esa persona. Porque si es tu caso, lo que necesitas es caer de rodillas delante del Señor Jesucristo, pedir perdón por tus pecados y creer en Él como tu suficiente Salvador. Aferrarte a Cristo y no a tu religiosidad. Aferrarte a Cristo y no a tu aparente perseverancia. Porque el ciclo nunca terminará hasta que el Espíritu Santo, obviamente, haga una obra. Y ruego al Señor esta mañana que, si alguno es el caso, que haga una obra poderosa para que no estés más dando vuelta. Yo sé que esto es muy vulgar para un sermón, pero nosotros utilizamos una frase en nuestro diario vivir, como decir, como el perro que se muerde la cola, ¿verdad? Todos conocemos esa frase y nos va a quedar en la mente. Cuando una persona dice que es creyente y está siempre dando vueltas en el momento, en el lugar, y no avanza, es una batalla que en realidad parece que la está librando, pero está perdida desde el inicio. ¿Por qué? Porque no nació de nuevo. El que nace de nuevo a veces puede dar unas volteretas, podemos decir, pero va a avanzar. A veces puede detenerse en el camino por algunos pecados, pero va a avanzar. Solamente no hay avance en aquel que no tiene una nueva naturaleza. Nosotros creemos que la santificación es progresiva, que va de a poco. Pero no puede haber un crecimiento en algo que está muerto. Aquel que no conoce a Cristo realmente como su Salvador, nunca va a crecer, como dice la parábola, ¿no? Nunca va a dar fruto. Pero el creyente, sí. Aún así, puede haber un retraso en nuestro crecimiento
que es nuestra santidad. No imaginen crecimiento con saber más, simplemente, sino con vivir más la palabra de Dios. Puede haber un retraso cuando luchamos mal esta guerra, o sea, cuando la peleamos mal. Entonces esto nos lleva al segundo punto, que nos lleva a ver qué clase de guerra es y cómo se pelea en cierta forma. Versículo 17 es un poco el título del sermón, ¿no? Porque la carne desea, fíjense, solo pusimos versus, ¿no? Que es contra, pero la carne desea, y aquí en la versión de la Biblia tenemos interpretativamente, porque creo que es correcto así, espíritu con mayúscula, o sea, no es nuestro espíritu, ¿sí? Es el Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Porque la carne desea contra el espíritu, y fíjense, el espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando decimos que es una lucha sin cuartel, esa es otra expresión que usamos. Tenemos una lucha sin cuartel. Una lucha sin cuartel, para que ustedes sepan de dónde viene, el término cuartel significa que no se ofrecen condiciones para la rendición, ni se concede clemencia. Esto indica que es un enfrentamiento total hasta alcanzar una resolución definitiva, sin posibilidad de tregua. O sea, una lucha sin cuartel es una lucha sin tregua. O sea, no se descansa. No es que, luchamos con el pecado por un tiempo y llegamos a una etapa de madurez de la vida cristiana donde el pecado ya no nos afecta. Hubo muy malas teologías a través de la historia diciendo que en algún momento el creyente ya pecaba, pero no intencionalmente, sino simplemente por error. Pero esto no es verdad. Podemos llegar a pecar intencionalmente hasta el día de nuestra muerte. Por eso es una lucha sin cuartel. Ahora, el que está vivo en Cristo puede dar una lucha decente y puede darse cuenta que no puede bajar la guardia, no puede descuidarse un momento contra el pecado, porque, como también decía Owen, un pequeño pecado se transforma en uno grande. O sea, el pecado tiene como una tendencia, como una ley escrita, que trata de transformarse en el peor pecado de su clase. Si el pecado es la ira, el peor pecado de su clase, ¿cuál es? El homicidio, ¿verdad? Y así dimensionen todos los pecados. No hay que descuidar o no hay que pensar que un pecado pequeño es inofensivo. No hay permitidos, como en las dietas, ¿sí? Si bien hay pequeñas cosas que uno podría comer que son muy malas en sí, pero con el pecado esto es realmente malo desde el principio. Entonces, en esta lucha sin cuartel, debemos tener en cuenta que el pecado empieza pequeño, pero siempre exige más. Libro de Proverbios. La sanguijuela dice, dame, dame. Es el símbolo del pecado. Siempre quiere más, más. Ah, no, lo voy a conformar con un poquito. No, es un monstruo que crece. Pero en el creyente, el Espíritu Santo y la palabra está allí para matar esos pecados, para llevarlos a la cruz. Hace un rato hablé de la palabra carne. Lo digo de nuevo, ¿sí? La palabra carne en la Biblia, saben que no es la carne material, es lo que se refiere a, podemos decir, y acá quiero hacer una aclaración, un poco complicada porque lo he escuchado en muchos, pero yo sé que ustedes leen muchas cosas, a veces escuchan otros predicadores y otros videos, y algún predicador dirá que la carne no es la vieja naturaleza, porque tenemos una nueva naturaleza. Y hay alguien que escribió al respecto y siempre están debatiendo sobre eso. Yo lo veo un poco más sencillo. Quiero que queden conceptos más simples, pero a veces hay esos conceptos, esos debates hoy en día que no le podemos llamar antigua naturaleza. Pero si tenemos una reminiscencia de pecado, ¿de dónde sale eso?
¿De la antigua a la nueva? Es obvio que de la antigua. Así que algunos que quieran hacer la diferencia entre antigua naturaleza y reminiscencia de pecado, se la concedo. Pero básicamente tenemos una nueva naturaleza, pero parte del viejo hombre, que quizás podríamos utilizar esa frase bíblica, pero que en definitiva Dios, al redimirnos a través de Jesucristo, hay una redención del cuerpo. Hay un misterio realmente en esto, ¿no? Porque si Él nos redime nuestra alma, nuestro espíritu, que son sinónimos en la palabra de Dios, y cuando dice que en nuestros miembros se revela otra voluntad, no se está hablando de los dedos, de los brazos, de las piernas, está hablando como miembros, pero de ese viejo hombre. ¿Sí? Entonces, es realmente un misterio esto, cómo eso en realidad interactúa. Pero nosotros sabemos esto, que si nosotros morimos, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo va a la tumba, nuestra alma va con el Señor esperando la resurrección. Conscientes, no creemos en que el alma duerme inconsciente, esa es otra cosa. Pero el día de la resurrección, en donde Jesucristo viene y esa alma desprovista del cuerpo, el Señor le da un nuevo cuerpo. Pero no solamente un nuevo cuerpo de esto, parece de materia, es algo que no puede morir incluso ese nuevo cuerpo, sino que a su vez, en esa resurrección, se acaba la lucha contra el pecado. Uno sabe las partes según la Biblia, pero realmente es un misterio cómo eso ocurre. Pero lo bueno es que va a ocurrir. Ahora, mientras el Señor no venga antes, porque eso estaría bueno, ¿no? Que no muramos, que el Señor venga en el aire y seamos llevados con Él, y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No pasar por el Jordán, por así decirlo, que es frío. Pero lo bueno es esto, que no tendremos más lucha. Ahora, somos conscientes que hasta el último minuto, segundo de nuestra vida vamos a luchar con el pecado. Y la Biblia lo llama carne, deseos pecaminosos, viejo hombre. Es ser consciente de que eso está, ¿sí? Pero no en una parte mayoritaria, sino minoritaria. Decía un teólogo llamado John Gill, porque la carne desea lo que el espíritu no querría, y el espíritu desea lo que la carne no querría. Y estos son contrarios el uno al otro, como la luz y la oscuridad, el fuego y el agua, y cualquier par de opuestos que se puedan pensar. Ahora, volvamos al texto bíblico. Fíjense en la última parte del versículo 17, de la oposición de la carne y del espíritu. De manera que no hagan lo que quieren. Vamos a traducirlo en un español latinoamericano. ¿Sí? Vamos a sacar el español de España. También con este versículo, muchos lo interpretan diferente. Yo les voy a dar la interpretación que creo que es la correcta y también la histórica. ¿Sí? Yo sé que el apóstol Pablo en otra parte, en Romanos, para ser específico, nos dice que el bien que quiere hacer no lo alcanza porque hay una lucha entre, nuevamente, la carne y el espíritu. Pero acá también es el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, cuando dice que no hagan lo que quieran. La interpretación histórica va en este pensamiento, diciendo, ok, vos sos creyente, naciste de nuevo, ¿tenés una lucha contra el pecado y la carne? Sí, la tenemos, respondemos. Pero ¿sabes qué? Por ser creyente, el Espíritu no va a permitir que te desboques, que te pierdas y que te vayas como cualquier persona del mundo a sus pecados, como, no sé, la puerca lavada a revolcarse en el cieno, el perro vuelve a su vómito, dice Pedro. Eso no va a pasar con el creyente, porque no tiene la naturaleza del cerdo ni la del perro. Puede pecar, y hemos visto casos en la Biblia de esto, pero Dios lo trae de nuevo. A veces nosotros pensamos en nuestra teología de la perseverancia de los santos, que es uno de los 5 puntos del calvinismo, que es el quinto, de hecho, que en realidad la interpretación correcta es la perseverancia, no del creyente, sino del Espíritu Santo en el creyente. Eso sería teológicamente el 5.º punto. Y nosotros pensamos en buscar otros versículos para defender esa
postura. Bueno, aquí tenemos uno. Aunque no parezca, cuando dice que el espíritu se opone, digamos, para que no hagamos lo que querramos, está diciendo eso. Entonces, tened por seguro que si algún creyente peca en algo grave y visible y escandaloso podría ser, ¿qué va a hacer Dios con esa persona? Uno dice, hizo lo que quiso en eso, pero no va a estar toda su vida en eso. Hermanos, ¿saben la cantidad de esto? Si lo pondría por escrito tendría que aclararlo, comillas pongo, creyentes que me dicen que viven en pareja y que van a ir al cielo. ¿Qué nos dice la Biblia? Los fornicarios irán al cielo. ¿Heredarán el reino de Dios los fornicarios? No. Nos dice, no heredarán el reino de Dios. O sea, eso porque es visible para nosotros. Están en una práctica. Están conviviendo sin casarse, ¿sí? Y lo cual dice, nosotros somos creyentes. O incluso conozco a personas que han cambiado de pareja y han tenido diferente y dice, pero yo fui creyente toda mi vida, nací en un hogar cristiano. O sea, esa persona que dice eso no es creyente y obviamente ignora las Escrituras. La Biblia nos dice, ¿no es cierto?, que obviamente es una guerra sin cuartel, es una guerra que el Espíritu no va a permitir que la pierdas, su gracia te va a rescatar, pero también implica responsabilidad humana. ¿Sí? Hay mucho debate también en esto. Yo creo que hemos entendido en este siglo XXI la teología de la salvación. ¿Sí? Hemos entendido lo que es la salvación. Pero yo veo muchas falencias dentro de nuestro ambiente en la teología de la santificación. Con que digan, sí, es progresiva, pero no te quedes con eso. Hay que ver realmente cómo enseña, cómo predica tal predicador o tal iglesia. Siempre hago yo énfasis en la salvación, porque pueden haber personas aquí que recién comienzan. Hay 3 clases de personas que pueden enfrentar esta batalla. Las 2 primeras son mentirosas, no son reales. Y la tercera es real. Recuerden el título, la carne contra el espíritu. Primero, las personas que son liberales, libertinos, vamos a decirle, ¿no? Para no caer en alguna equivocación. Las personas libertinas siguen sus deseos y no tienen conflicto. Puede haber personas que sean religiosas, que cuando se hable del pecado, como digo, las balas le pasan por aquí, le pasan por acá, las esquivan a todas. Dicen, no, esto no es para mí. Muchas personas presentan esa credencial de cristianos, pero viven una vida de libertad en el pecado, entre comillas, porque son esclavos del pecado. Son libertinos, aunque la palabra sería son esclavizantes, son esclavos del pecado. Y cuando vos le predicás a esas personas acerca del arrepentimiento, piensan que es para otros. Cuando le hablas de entregar esos pecados a Dios, piensan que es una teoría que corresponde a otro, que su vida está bien. Y no tienen un conflicto, parece tener, de conciencia. Me he encontrado con muchas personas inconscientes en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo. Entonces, como no está el Espíritu Santo, no hay guerra. Siempre la guerra es entre 2 frentes, ¿verdad? Es entre 2 ejércitos. Pero el libertino, el único ejército de soldaditos que tiene es el pecado. No está el Espíritu Santo, no está la palabra allí. Por más que sea religioso. La guerra la tiene perdida. No le interesa luchar. Pero vamos a una segunda clase de personas, que es el problema de los Gálatas. El legalismo, el legalista. Lucha continuamente para alcanzar el triunfo definitivo, pero vive como un esclavo. Lucha, porque se da cuenta, a la diferencia del otro que es un inconsciente, lucha pero nunca consigue la victoria. ¿Por qué? Porque nuevamente el Espíritu Santo no está allí. ¿Pero por qué lucha entonces? Bueno, el liberal, el libertino, vivamos hoy
Total, mañana vamos a morir, comamos y bebamos que mañana moriremos, así más o menos piensa. Y esa era una corriente griega en el tiempo de Jesucristo, y había otra que era los estoicos que decían, no, yo lucho y me abstengo y todo, pero no encontraban paz. Los judíos eran en cierta manera así. Traían a los gálatas, ustedes tienen que estar bajo la ley, aparte de Cristo, para ser salvos. ¿Y cómo te parece que habrá sido su lucha cristiana de estos falsos maestros? Por supuesto, perturbaron a verdaderos creyentes. Pero los demás iban a estar en el mismo lugar que los encontró Jesucristo cuando vino a este mundo, a los fariseos, saduceos y a gran parte del pueblo que estaba enseñado. Cuando Jesús dijo, vengan a mí los trabajados y cargados, que os haré descansar. ¿Por qué estaban trabajados y cargados? A veces pensamos que son las personas que tenían mucho trabajo físico, y a veces cuando nosotros tenemos trabajo físico pensamos, este es el versículo para mí, venid los trabajados y cansados. Tengo estrés, este es el versículo para mí. No, se está refiriendo a los trabajados en espíritu. Aquellos que estaban con una falsa religión tratando de ganarse la salvación y nunca encontraban paz. Iban a la sinagoga, escuchaban sermón tras sermón, hacían los ritos de purificación y siempre en su alma no había paz, hasta que vino el Cordero de Dios, vino Jesucristo, vino el Mesías, y delante de él escucharon palabras de vida eterna. Delante de él vieron la gloria de Dios. Entonces allí pudieron descansar. Cuando Jesucristo dijo, vengan a mí, muchos fueron hacia él. Y todo lo que hemos ido hacia él, hemos encontrado descanso para nuestras almas. Muchos de los que han estado en religiones basadas en obras, ¿sí? Muchos que conozco, qué descanso cuando no tenés que hacer nada porque Cristo lo hizo todo en la cruz. Después vos haces buenas obras porque Cristo te impulsa a través de su Espíritu Santo, pero no alcanzás la salvación. Incluso diría, aquellos que creen que la salvación se puede llegar a perder en algún momento, uno les diría, si la salvación dependiera de mí, dependiera de ti, llegaríamos al puerto, llegaríamos al final. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias por su Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, si estás en la posición de legalismo, no vas a obtener la victoria. Solamente el tercer punto, el creyente, sí, vive un conflicto interno, pero la victoria está asegurada por el Espíritu Santo, por la cruz de Cristo. Yo no creo en este mundo que ocurra algo así como peleamos una batalla y sabemos que la guerra está ganada. Casi todos los que pelean una batalla en este mundo, y hay en algunas partes del mundo podrán saber, no saben cómo termina la guerra, ¿o no? No saben. Yo creo que esta es la única batalla donde sabemos que la guerra está ganada. Es raro, entonces, pero si la guerra está ganada, ¿por qué la batalla? Bueno, porque todavía estamos en este mundo. Porque la iglesia tiene que santificarse, tiene que aprender de la palabra para llevar el evangelio a aquel que no lo conoce. Todavía tenemos una misión. Nuestra misión, si bien no es luchar con nuestra carne como si fuera el único objetivo, tenemos el objetivo de luchar con nuestra carne, santificarnos, para que en manos del Señor seamos un instrumento portador de su evangelio. ¿Sí? No decimos, bueno, ahora estoy santo, qué lindo, y me despreocupo de un mundo que se hunde en pecado, que se hunde en atrocidades, y no le presento a Jesucristo como el Salvador. Entonces, en este segundo punto, recordemos que es una lucha sin cuartel, ¿sí? Y que el Espíritu Santo, a pesar de lo que somos, y muchas veces, no nos dejará que nos perdamos. Pero no por eso debemos vivir una vida descuidada. Vamos al tercer punto, que lo llamo los soldados de la carne. Esto ya esta ilustración ya la he usado en otras veces, pero algunos quizás no la han escuchado. Imaginemos que Dios vino y plantó un castillo en nosotros. Ustedes conocen los castillos por películas. No sé si alguno lo ha visto personalmente. Pero son todos amurallados, son fuertes
pero tienen una puerta de entrada. ¿Sí? Lo cual, si el enemigo ganaba esa puerta de entrada, no iba a entrar por otros lugares porque no podía. Hasta que no descubrieron la pólvora, muchos siglos después, nadie podía hacer un agujero en la pared de un castillo. Solamente estaba por una puerta muy resguardada, con todas las seguridades, pero que si rompían esa puerta, podían hacer mucho daño dentro de la ciudad. Pero también tenían flechas encendidas que hacían cierto daño a la ciudad. Bueno, en nuestro castillo cristiano tenemos el mundo lanzando flechas. Tenemos a Satanás lanzando flechas. Sabemos que los dardos de fuego del maligno son flechas, ¿verdad? Se apagan con el escudo de la fe. Pero nadie imaginaría que por las alcantarillas saldría algún enemigo. Nos resguardamos desde afuera, ¿sí? Pero resulta que se levanta una tapa, quizás no como la redonda que tenemos aquí en la esquina, y sale de ahí algún soldado y empieza a causar cierto daño dentro de la ciudad. Como podrás imaginar, esos soldados que salen de las alcantarillas es la concupiscencia de la carne. Es el viejo hombre. Vos le podés poner, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo lucho contra el pecado? Podrá decir, bueno, alguno, la lujuria, otro podrá decir la ira. Entonces, si nos vamos a un lugar tranquilo y si quemamos la computadora, el celular y la televisión, ya no tenemos más problemas. O sea, el diablo ya no puede tirar dardos, el mundo no puede tirar dardos, pero ¿de dónde van a salir esos soldados? Entonces, lo que hay que atacarlo es bíblicamente. Yo sé que muchas cosas externas pueden mejorar la lucha contra el pecado, pero si no atacamos el problema, que es el peor enemigo nuestro, la concupiscencia, con oración y la palabra de Dios de forma diaria, es la verdadera lucha contra el pecado. Miren, de la lista de soldados son muchos. Vi que alguien los clasificó en categorías, me gustó la idea. Se los voy a decir en categorías, pero están mezclados en el versículo 19, 20 y 21 de Gálatas. Pecados sexuales, adulterio, fornicación, saben que la diferencia es cuando uno está soltero y cuando está casado, pero son pecados sexuales al fin. Impureza, que puede hoy en día incluir cualquier cosa que no sea contacto físico con otra persona, que es la lujuria, habíamos hablado recién, orgías, todo eso entra en categoría de pecados sexuales. Entonces, uno podría pensar, ¿no? Bueno, no he caído en adulterio, en fornicación, ni nada de eso, pero las otras cosas también. Como dijo el Señor, ¿no? Los fariseos pensaban, si yo no me allego a la mujer de mi prójimo, entonces soy sin culpa. Pero el Señor dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Entonces, esta categoría se mantiene en toda la Biblia. Estos soldados, obviamente lo que empieza como un pensamiento, si lo dejamos crecer, ¿a dónde va a ir a parar? Al hecho. Como dije, una pequeña ira puede parar en un homicidio. Uno dice, ¿pasará en un cristiano? Miren, David cometió esos dos. Él no lo mató a Urías, lo mandó al frente, como decimos, y lo mataron, pero fue una intención homicida, quería deshacerse del hombre, luego de haber, ¿qué? Adulterado con la esposa de Urías. Ahora, tenemos en esta categoría pecados sexuales. Luego tenemos, no sé, pecados, algunos dicen de religiosidad, porque tienen estas características. Dice idolatría, hechicería, herejías. Idolatría es todos los días, ¿verdad? Luchamos con los ídolos en nuestro corazón. Pero bueno, hay otras cosas muy específicas como hechicería. La iglesia primitiva se deshizo de todos los libros de hechicería, los quemó a todos. Muchos creyentes aún siguen teniendo como costumbres y dichos de algunos, espero que no sea el caso de ninguno, no quieren romper un espejo, pasar debajo de una escalera, ni que se les cruce un gato negro. Y otras cosas más locales. Fíjense. Herejías es justamente
apartarse de la verdad bíblica. Y hoy hay muchas herejías dentro del ambiente evangélico, cuando falsos maestros dicen cosas. Lo que pasaba en los Gálatas eran ¿qué? Herejías. Básicamente no era el problema de la impureza sexual, no era la idolatría, porque era el monoteísmo judío, pero era la herejía de poner a Cristo más las obras como medio de salvación, lo cual era un falso evangelio. Dentro de los otros pecados, no sé qué nombre ponerle, si pecados de división o pecados, como alguien escribió, respetables. Hay un libro que mucha gente clasifica a pecados respetables porque consideraría los pecados escandalosos como pecado sexual, una hechicería, una herejía. Pero fíjense en enemistades. Si hay enemistad con otra persona, con otro hermano, pleitos, discusiones, pueden ser matrimoniales, pueden ser con otras personas. ¿Quién no lucha contra los celos? ¿Quién no lucha contra su ira? Que a veces hay contiendas, pero a veces está la ira contenida. Disensiones, lo que provoca al fin, y lo que estaba, recuerden, ocurriendo en Galacia. Si se mordían unos a otros, fíjense que no se consuman. Había ya disensiones y había ¿qué cosa? Envidias. Eso esta lista parece ser más suavecita, ¿verdad? Pero ahora pónganse a pensar esto, porque es serio lo que voy a decir. Si una persona practica una y otra vez contiendas en la congregación, porque sería fácil disciplinar a una persona por haber caído en adulterio. Sería fácil a una persona si mató a alguien o si doctrinalmente dice una herejía. Pero ¿qué tal aquellos que tienen un espíritu de práctica de estas cosas que dicen enemistades, pleitos, celos? Si una persona permanece en eso, por más que alguna vez haya sido miembro, se identifica, si no se arrepiente, vuelvo a decir, si no se arrepiente, que no podemos confirmar que es cristiano o cristiana esa persona. Entonces, por ahí esta lista que nos da de soldados que vienen de la carne, que se manifiestan en nosotros, sí, vienen en diferentes grupos, pero no desestimemos ninguno de ellos. Y luego hay otros pecados más visibles, como homicidios, dijimos, borracheras y cosas semejantes a estas. ¿Cuántas personas que han salido de la droga por ahí tienen una recaída, pero no van a vivir en la droga? Sobre todo los primeros años de creyente. O personas que han sido alcohólicas y que tienen una recaída. Ahora, si quieren vivir una vida drogándose y emborrachándose, obviamente es la práctica y necesitan hacer de nuevo la persona. Pero sí, ustedes verán que en Corinto se emborracharon algunos por tomar la cena del Señor. O sea, había bastante vino, ¿no? Con eso quiere decir que tenía alcohol, que no era jugo de uva. Ahora, pasaba en iglesias del Nuevo Testamento. Y si Pablo advierte estas cosas, muchas de esas cosas han pasado en todas las iglesias y también en Galacia. Pero a lo que va es, identifiquemos los soldados esto. ¿Y cómo lo combatimos? A cada soldado se le hace frente. Cada soldado tiene un pensamiento y tiene un sentimiento. ¿Sí? El pecado se manifiesta en deseo, que podemos decir es un sentimiento. Pero nosotros hacemos frente con un pensamiento que sea de la palabra de Dios, que es poderosa. Y el pensamiento de la palabra de Dios se transforma en nosotros por el Espíritu que aplica esa palabra en un sentimiento que puede luchar contra el pecado. ¿Se entiende? Lo vuelvo a repetir. El pecado es un virus, es una enfermedad, parece, que nos lleva con un sentimiento. Queremos explotar de ira, tenemos un impulso, un sentimiento.
Pero la lucha de esto no es como algunos lo proponen, bueno, voy a sentir del Espíritu un calorcito que me va a ayudar a luchar contra el pecado. No, si yo no leo la palabra de Dios, si unas iglesias de esas que son solamente, vamos a ser guiados por el Espíritu, no va a haber una lucha real contra el pecado. Es la palabra de Dios. Pero por supuesto, no sola, no aislada. Es un pensamiento que el Espíritu nos da poder, nos da la gracia para aplicarlo a nuestra vida. Y cuando provoca ese sentimiento que se opone al sentimiento del pecado, es que tenemos la victoria. Al principio no sucede así. Es una lucha, es una agonía. Yo no hago un clic en mi vida, leo el versículo, listo, ya lo apliqué y estoy libre de pecado. En oración, predicándonos a nosotros mismos, recordando la palabra que se nos predicó también, leyendo la palabra para mirarme al espejo y no como si fuera para alguien más. Entonces, cuando vos lees la palabra y estás en comunión con Dios, lo ves al soldado que sale de la alcantarilla, lo ves. Te aparece disfrazado a veces. Hay pecados que sabemos que son, sí, este soldado no es de los nuestros, no es un pensamiento de la palabra, no es un sentimiento de santidad. Y otros son más difíciles de discernir. Pero si lo vemos, solamente lo podemos ver cuando estamos en comunión con Dios. Y esa es nuestra lucha. Identificar a todos estos, que como digo, el mundo puede tratar de escalar o tirar la puerta del castillo, pueden tirarnos dardos, pero salen debajo de las alcantarillas y tenemos que estar siempre alerta, ¿sí? No son solamente argumentos en contra del pecado, sino el poder del Espíritu, ¿sí? Para ir finalizando, vuelvo a repetir una ilustración que di otras veces y la da otro predicador incluso, pero aún más viejo que él, estaba esta ilustración. La foto entre la instantánea, qué antiguo, ¿no? Porque no hay más instantánea, aunque usamos Instagram. La instantánea y la película. El creyente, ante la foto puede verse mal, ¿sí? Pero ¿qué es lo que define que sea creyente? Que no practica el pecado. O sea que en la película entera de su vida sale bien. Pero el incrédulo sale mal en la foto y sale mal en la película. Y no termina con un buen final la película. No sé si le gustan las películas con buenos finales. No termina bien. Termina delante de la presencia de Dios diciendo, apartados de mí. Y es lanzado al lago de azufre y fuego, donde estará allí para siempre. Pero aquellos que sacaron una foto instantánea, algunas malas, pero el Espíritu Santo lo ayudó a pelear la buena batalla, el Señor les dirá que entren al reino preparado por el Padre, los llamará benditos. Vivimos en un mundo más corrompido, hermanos. La concupiscencia la traemos de nacimiento, todos nacemos en pecado. Pero aún, como si fuera poco eso, el mundo rasguña nuestra puerta como aquellos que querían entrar a la casa de Lot, ¿recuerdan? El diablo, cada vez con un poquito de radio más de acción, hasta que, según nuestra teología, sabemos que al final de los tiempos, él va a ser como liberado para engañar más a las naciones, pero el mundo nos asedia cada vez más. Salmo 11.3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? La respuesta es, pelea la buena batalla de la fe. Concluyo con 3 preguntas. ¿Con cuál de estos soldados que hemos nombrado, que el apóstol Pablo, la palabra de Dios, ha nombrado, luchas más? La envidia, los celos, la lujuria. No luchamos iguales todos con los mismos soldados siempre, pero la palabra lo identifica. Preséntale batalla. Segunda pregunta. ¿Parece que tu batalla está perdida? Si eres cristiano de verdad,
tenés que recordar que la guerra está ganada, que el día de la redención se acerca y que te debes hacer uso, como decía John Owen, de la principal herramienta que Dios nos ha dejado, que es el Espíritu Santo y por ende su palabra. Y punto 3. Esto es lo más importante, creyente. Aférrate al triunfo de Cristo, que derramó su sangre, que Él luchó hasta el último instante de su vida, no con el pecado interno, sino que luchó en agonía en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Como dice Hebreos 12:3, considerad pues a aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no fatiguéis desmayando en vuestros ánimos. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Él sí, Jesucristo sí combatió y derramó su sangre. Nosotros no hemos combatido hasta un grado de que podamos decir no podemos. Por lo tanto, también el autor de Hebreos dice, no se desmayen, no se fatiguen. Parece que la victoria a veces nos llega, parece que no vamos a cambiar ciertas cosas de nosotros, nuestro carácter o lo que sea, pero si sos creyente, va a ir mejorando eso. No hay duda. Con esta esperanza predicamos, que muchos se salven y que muchos se santifiquen. Esta es nuestra misión al abrir la palabra cada vez que estamos congregados en su nombre. Que se salven almas y especialmente los creyentes, ¿no es cierto?, se santifiquen en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a pelear esta batalla de una manera que sea digna del nombre del Señor. Amén.